Entonces vamos a pasar. Entonces resulta que, por ejemplo, las cosas que uno leía en la enciclopedia, vamos a decir así, decía que el ser humano tiene una capacidad de hacer ciencia y demás, que interpreta la realidad, y que, una cantidad de estupideces. Y mi posición, en cambio, es muy distinta. Por ejemplo, no hay, esta es una afirmación mía, está publicada en muchos lados, pero no, un organismo, desde las bacterias hasta las ballenas, y desde un helecho hasta un ser humano, solo sobreviven si son capaces de interpretar la realidad eficazmente. Por ejemplo, si ustedes tienen una Escherichia coli, ¿no es cierto?, y esta tipa no fuera capaz de entender que esto es potasio y lo puede absorber, y esto es sodio y no lo vaya a absorber, y esto es un beta-galactósido y constituye un nutriente, sería demasiado idiota para ser bacteria. Por ejemplo, si esto es una babosa, tan sencillo que no tiene cerebro, y no fuera capaz de interpretar que hacia acá se agotaron los nutrientes, que hacia acá todavía queden, y ir para allá, sería demasiado tonta para ser babosa. O sea, la lucha por la vida la extinguiría, ¿no es cierto? Bueno, yo no voy a ir repasando todas estas cosas, pero estas cosas valen incluso para los vegetales. Por ejemplo, acá tienen, si ustedes van a un campo de girasoles, están todos mirando para un lado, y si hubiera uno que está mirando para el otro lado, ustedes sabrían que este no está interpretando dónde queda el sol, ¿no? Y la naturaleza no permite semejante chapucería, lo extingue. O sea, no va a dejar girasolitos tan tarados como este. Entonces, fíjense que acá tienen ustedes una lagartija. Si ella no pudiera distinguir que eso que viene en la pasta que acaba de comer es hierro, y más vale que lo absorba y que se lo manda a la médula ósea, en un par de días se va a morir anémica, ¿no es cierto? Porque tiene que... Bueno, ahora, y lo mismo pasa con el calcio, tiene que absorberlo y demás. Y entonces dice, bueno, pero ¿cómo hace? ¿Es tan sabia la lagartija? No metamos las cosas por ese lado. Y así yo les puedo decir que, por supuesto, no quiere decir que ella lo sepa desde el punto de vista cognitivo y sea consciente de que eso es hierro. Pero lo importante no es que ella lo entienda, sino que lo haga, porque si no se muere. Y fíjense, resulta que tiene muy poca importancia en la vida que sea consciente o inconsciente esa interpretación de la realidad. De hecho, la conciencia es una recién llegada a la Tierra, porque tiene del orden, una conciencia parecida a la nuestra, de 50.000 años, que en escala evolutiva es nada, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que la lagartija de las que te había hablado, el otro, ya las flores y demás, no están interpretando la realidad conscientemente, pero lo están haciendo con toda eficacia, porque si no, la realidad los extingue, ¿no es cierto? Pero de repente es tan importante para un organismo interpretar la realidad que cuando surge la conciencia, una de las cosas que hace el ser humano es ponerla al servicio de interpretar la realidad. Entonces es como si nosotros tuviéramos dos maneras de interpretar la realidad. Una inconsciente, como hacen los alacranes, como hace el cocodrilo, como hace el pulpo, como hacen las flores, y otra consciente, ¿no es cierto? Ahora vean ustedes, nosotros en la evolución siempre hace, bueno, se ve que toda especie hipertrofia, por así decir, algún atributo, y se hace con él una especie de herramienta o arma en la lucha por la vida, alguna característica que le permite
que sobresalir. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos una jirafa, mide unos 6 metros y no hace falta que trepe los árboles para comer, ¿no es cierto? Claro que esta se moriría desmayada, porque si no fuera que tiene un corazón de unos 6 kilos, es capaz de irrigarle un cerebro que queda 2 metros más para arriba. Muy bien, pero si después va a tomar agua, esa subida ese cambio de 6 metros de presión hidrostática de la sangre le reventaría los vasos de la cabeza, ¿no? No porque tiene unas válvulas en los vasos y demás. Y así cada especie tiene una cosa. Cuando de repente aparece, se desarrolla la sensación de que hay un tiempo que transcurre, ¿no es cierto? Y el ser humano puede apreciar duraciones. Entonces son duraciones tales que cabe la causa y el efecto. Llega un momento que el tipo ve que está tormentoso y predice que va a llover, o ve llover y recuerda que estuvo tormentoso. Y entonces crea cadenas causales. Y esto le permite pensar dinámicamente. Y pensar dinámicamente le permite extrapolar a un futuro, y entonces es una cualidad valiosísima la capacidad de adaptarse al futuro. Ahora bien, habrá gente que en aquella época que tiene un largo de flecha temporal muy cortito y está muy larga, estos se seleccionaron, y hoy alguien tira un aparato al cielo que 8 años después va a estar sacando fotos de Saturno, por ejemplo, ¿no es cierto? No les voy a hablar esto de la muerte. Vamos a la capacidad de ser creyentes. Todos nosotros somos profundos creyentes y hemos sido seleccionados por nuestra capacidad de creer. Fíjense, por ejemplo, yo no lo conocía a Tutankamón, ni estuve en la Segunda Guerra Mundial, ni lo conocía a Napoleón, ni inventé el castellano, pero los tengo incorporados en patrimonio cognitivo porque se los creí a mis padres y maestros y a la sociedad en general. Entonces, si una especie como la del Homo sapiens está haciendo de conocer su herramienta para defenderse por la vida, tiene una enorme importancia que tener una especie de embudo cognitivo donde se vierte en su cerebro todo lo que aprendieron todos los seres humanos de generaciones anteriores, ¿no es cierto? Y que a uno se lo vierten en la cabeza durante la crianza y la educación. Muy bien. Entonces todos nosotros somos creyentes, y una madre con cosquillas, con cantos, con burlas, con qué sé yo, hace que este niño vaya a hablar holandés o japonés, ¿no es cierto? Y este tipo le dice algo acá, es un médico, y le dice algo que él lo cree. Por ejemplo, si a mí el médico me dice te voy a tener que abrir la barriga y sacarte medio metro de intestino, por ahí voy a pedir una segunda opinión. O si me dice tomate esta pastilla así después de cada comida, así, no, un momentito, yo voy a probar en el laboratorio a ver si es cierto que tiene esas propiedades. No, todos somos creyentes, ¿no es cierto? Ser creyente entonces nos regala tanto conocimiento que si a uno de ustedes o a mí me tocaran con una varita mágica y yo quedo reducido a aquellas cosas, aquellos conocimientos que aprendí, descubrí yo directamente, sería tipo aburro la tierra, ¿no es cierto? Porque casi todo mi conocimiento es creído con demostraciones que más o menos entendí. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la capacidad? Entonces quedábamos en que nosotros tenemos dos maneras de interpretar la realidad. La inconsciente, que es similar a esto, justamente una de las materias que yo dicto todos los años, es selectividad. ¿Cómo sabe que esto es sodio y no es potasio? ¿Cómo sabe que aquello es litio, no es cierto? Porque nuestro conocimiento de la naturaleza empieza al nivel atómico. Bueno, por ejemplo, todos ustedes son fabulosamente capaces de distinguir magnesio. Si no pudieran distinguirlo y mandárselo a la médula ósea, ustedes, o mandárselo
a las células no podrían tener bombas de sodio y potasio, porque si no tienen magnesio no pueden fijar ATP, y se mueren directamente, ¿no es cierto? Ahora, vean un poco, vamos a pasar a la parte consciente. Los primeros modelos, los más viejos, son los animistas, es decir, los más primitivos daban por sentado que esta montaña hace así porque hay un espíritu de la montaña, o el mar hace así porque está el espíritu del mar. A mí me tocó verlo una vez que estaba en la alerta naranja del Popocatépetl y yo así de puro macho fui allá arriba, pero cuando estaba allá arriba no me hacía ninguna gracia oír tronar debajo de mis pies y que temblara todo, ¿no es cierto? Y entonces le pregunté a un tipo de ahí, digo, ¿usted no tiene miedo de vivir acá? Dice, no, nosotros somos amigos de Don Goyo. A ustedes sí, si llega a haber una erupción, no cuente con no sé, si llega a haber una erupción va a decir a ese pinche argentino mátelo, pero digamos, lo que voy no es en esa cosa anecdótica, sino que los modelos conscientes primitivos suponían que las cosas se comportaban como se comportaban porque tienen un ánima, ¿cierto? Bueno, más adelante a mí me gustaría explicarles, por ejemplo, la proeza intelectual que consiste en pasar a los politeísmos y, por ejemplo, no les digo las de pasar al monoteísmo, ¿no es cierto? De hecho está que hay muy pocos monoteísmos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Acá si al señor le gusta los helados de chocolate y él dice, no, yo los odio, y eso, vamos, pónganse de acuerdo. ¿Por qué si somos dos tipos distintos, a mí me gusta, a él no? Pero si se arma un monoteísmo, no puede haber un Dios que dice, me gustan los helados de chocolate y los odio. Entonces, el paso a los monoteísmos implica inventar ni más ni menos que la coherencia de Dios, que es un paso importantísimo hacia la próxima manera de interpretar la realidad, que es la ciencia. Bueno, esto no lo voy a describir porque uno de los monoteísmos era el de Egipto, que lo heredaron los judíos, y una secta, la de Cristo, desarrolló el cristianismo, o sea, sus discípulos, y después por una cuestión meramente política, Constantino lo unió esto con el paganismo y creó la religión católica, que es la que predomina en México, en realidad podría decir en toda América. Ahora, ¿qué características tienen? Bueno, ellos aceptan milagros, revelaciones, dogmas, el principio de autoridad por el cual algo es verdad o mentira dependiendo de quién lo dice, la Biblia, el Papa, el Rey, la autoridad. Por ejemplo, se atribuye a la Iglesia de que este señor creó el universo en 6 días, ¿cierto? Bueno, entonces, y también, fíjense que si uno tiene una propiedad, o sea, que se basa su seguridad en conocer, es terrible para uno lo desconocido y lo que no entiende. Entonces, calma, inventar, decir que lo que sucede es un milagro, yo no lo entiendo, pero Dios sí lo entiende, y hay una religión que me permite estar en buenos términos con Él, y entonces yo me voy a salvar de todo lo que pasa. Y también la revelación es algo que Él conoce, o la deidad conoce, y entonces se la regala, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tienen a este arcángel que vino acá y le dijo, che María, tu último análisis de orina dio que tenés la gonotrofina coriónica muy alta y estás embarazada. Bueno, yo no sé si habrá ocurrido así, pero digamos, es algo que él sabe y ella no, ¿cierto? Y acá tienen el principio de autoridad, para que ustedes vean el peso que tiene en el catolicismo, el principio de autoridad. Era el Papa Fermoso, y antes de morirse había dejado una cantidad de leyes, cosas establecidas, que a Esteban VII, que fue el
Papa que le siguió no le convenía, pero las tenía que cumplir porque le había dicho Papa, ¿no? Esto pasó en el año 869. Entonces, ¿qué hicieron? Desenterraron al Papa, mejor dicho, no desenterraron, sacaron de su tumba, lo juzgaron, lo excomulgaron, y ahora que era Papa, ahora sí que no tenía razón. ¿Entendieron? Entonces, pero esto está escrito, ustedes pueden ir a los libros y se fijan quién fue el Papa Formoso, el Papa Esteban, que pasó en el año 869. Bueno, y la docencia autoritaria, no había nada que entender, ¿no es cierto? Porque la gente no sabe que algo tiene mecanismos detrás, eso se aprendió muy recientemente. Entonces lo que había es que aceptar, memorizar lo que le dicen. Esto lo saqué, por ejemplo, de un libro de docencia de la Edad Media. Entonces dice, ¿entendieron o no? ¡Paf! Y ahora, sí, me parece que estoy captando. Entonces, lo importante será, fíjese que Dios, según las leyendas estas, ¿no?, le da mandamientos al ser humano, no explicaciones. Dice, esto tenés que hacerlo así, esto tenés que hacerlo, no está explicado. Bueno, pero las religiones fueron tan grandes, bueno, todo, justamente uno de los logros del siglo XIX es el siglo de la dinámica. Entonces todos saben que el universo no es una cosa, sino un proceso, y entonces estas maneras de interpretar la realidad fueron evolucionando. He hecho un salto muy grande y entonces he pasado a la ciencia, y entonces la ciencia es un producto de las religiones. De hecho, todos estos tipos fueron científicos y creían en Dios. Por ejemplo, Darwin hasta se anotó para ser sacerdote. Newton, por ejemplo, cuando dijo que el universo era una especie de aparato de relojería, supuso que si era un aparato de relojería, iba a ir parándose, y entonces tuvo que suponer que hay un Dios que cada tanto le da un cuartito, ¿no es cierto? Bueno, y así directamente era un sacerdote, que es el padre de la genética, y así entonces se desarrolla por evolución de las maneras anteriores de interpretar la realidad una nueva manera de interpretar la realidad que la llamamos ciencia moderna. ¿Qué manera es esa? Es una manera que no acepta ni milagros, ni revelaciones, ni dogmas, ni el principio de autoridad. Por ejemplo, acá lo tiene a Hans Krebs. Si él hubiera dicho que este ciclo es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para generar la ATP, y dice, tiene 6 pasos, 4 operados por encima y 2 milagros, hubiera dicho, no señor, no se lo aceptamos. Es que no sé, sí aceptamos la ignorancia, vayan y sigan investigando, pero la ciencia no acepta milagros internamente, ¿cierto? Bueno, y acá, por ejemplo, si dice, mira, lo que pasa es que cuando yo venía en el rito, apareció el arcángel y me dijo, oye, el mecanismo de evolución se basa en la selección natural. Y así con los dogmas. Y fíjense lo que dice la autoridad. Por ejemplo, supongamos que Einstein, cuando era viejito, le agarraba un Alzheimer y dijo, mire, me arrepiento de haber hablado de esas estupideces de la teoría de la relatividad y de que la energía se puede convertir en materia y viceversa. Nos hubiera dado una congoja terrible. ¿Por qué? Porque Einstein es una figura querida, venerada, admirada, pero la teoría de la relatividad o el efecto fotoeléctrico, la conversión de energía en materia, no depende de que él la apoye con su autoridad, por más que nosotros decimos que fue una autoridad científica. No hay autoridades científicas. Así él se hubiera opuesto y decía, lamento haber dicho esas cosas, no tendría ninguna importancia, porque lo que lo apoya es la concordancia con la realidad. Entonces, la ciencia es una manera de interpretar la realidad. ¿Qué manera? Sin recurrir a milagros, revelaciones, dogmas ni al principio de autoridad. Ahora fíjense, eso no quiere decir que cuando evoluciona algo, los anteriores formas desaparecen, ¿no es cierto? Por ejemplo,
Yo dije que nosotros tenemos dos maneras de interpretar la realidad, una consciente, que la compartimos con todos los bichos y vegetales, y otra consciente que ya les dije cuáles fueron algunos de sus grandes pasos. Fíjense, este señor es Humphrey David, que en 1808 pasó a la historia porque descubrió el calcio, ¿no es cierto? O sea que antes que él no se sabía que en la realidad hay algo que se llama calcio. Sí, chocolate por la noticia, este que todavía ni camina, cuando en su cuerpito empieza a faltar calcio, va y come el revoque de las paredes porque sabe que contiene calcio y así evita enfermarse. Entonces los libros están llenos de descripciones de cómo hizo Humphrey David. Lo que no tenemos todavía es la menor idea de cómo hace este. Y le podría dar, o cómo hace una lagartija para saber que eso es el hierro. ¿Entendido? Vale. Entonces, ¿se dan cuenta qué quiero decir con que todo organismo vegetal, animal y demás, un chiquito, una ballena, necesita, es imprescindible que interprete la realidad, pero nosotros tenemos dos maneras. Una inconsciente, por la cual, por más burro que sea alguien, si comió lentejas o jamón o qué sé yo, va a absorber el hierro porque lo reconoce y se lo manda a la nebulosa para revelar los glóbulos rojos, aunque a nivel mental no sepa cuál es su mano derecha y cuál es su izquierda. Bueno, entonces, fíjense, nosotros siempre nos acusan a los científicos que somos petulantes y que creemos. Es cierto, si una manera se impuso evolutivamente, fue seleccionada, quiere decir que da muchas ventajas sobre las demás. Vamos a hacer una simple comparación. Por ejemplo, fíjense, supongamos que una persona va al médico y le duele la cabeza, vomita, tiene así vómitos coercivos y demás, y el médico sospecha que tiene un tumor en la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, entonces, entre las cosas que le va a pedir, le van a hacer una tomografía computada y después van a ver que se le represente los resultados en colores, falsocolores, y entonces va a decir, mire, tiene una cosa acá. Entonces viene un patólogo y dice, mire, si tiene esto acá y tiene tal edad y tiene tales síntomas, esto debe ser, qué sé yo, un neuroblastoma así asado, ¿no es cierto? Entonces van estos tipos, abren y acá lo encuentran. ¿Cuándo encuentran esto? Están probando para atrás el espectro electromagnético, la técnica de la tomografía computada, todos los algoritmos y cosas que se usaron para la computación, todas las representaciones y todas las patologías están bien, porque están probando para atrás que eso funcionaba. Eso es entonces la capacidad de ser coherente de la ciencia, vaticinar cosas, o también es extrapolable porque se puede ir a interpretar la realidad para atrás, y se fue tan para atrás que ya podemos dar cuenta de que pasó en el universo de hace 13.700 millones de años, desde el Big Bang. Vamos a compararlo con, por ejemplo, la religión católica, que es la que predomina acá en México. Ustedes saben qué es la Eucaristía. La Eucaristía, según la Iglesia, la hostia y el vino se transforman en sangre y cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces yo, en la UNAM, en una mesa que había con un sacerdote, dije, ¿ustedes me permitirían tomar 2 litros de esto así, para que yo vea de qué grupo sanguíneo era Cristo? Casi se cae para atrás. Digo, pero no, si me deja tomar un poco más, voy a centrifugar los glóbulos blancos, voy a sacarle los núcleos, voy a sacar el DNA y voy a secuenciar el genoma, y así nos vamos a enterar del genoma de Dios, del Espíritu Santo, de la Virgen María. Bueno, el tipo dijo que yo me dejaba de faltarle el respeto. Digo, pero ¿por qué faltar el respeto? Eso no existe en la ciencia, y cuando alguien quiere saber por qué dicen eso, lo tomen como una falta de respeto. ¿Se imaginan que yo voy, presento un trabajo en la International Society of Cell Biology y alguien me pregunta cómo sé yo qué tal cosa?
Usted no me cree, me está faltando el respeto. Está chido. Bueno, entonces se dan cuenta que son maneras de interpretar la realidad. Entonces, pero desgraciadamente, se dieron cuenta que el conocimiento da poder, ¿no es cierto? En realidad Bacon dijo que el conocimiento es poder, ¿no es cierto? Entonces, dice, bueno, pues el poder no lo andemos largando así, no lo globalicemos, ¿no es cierto? Entonces, la ciencia moderna ha partido a la humanidad en un 10% que se llama primer mundo, que tiene ciencia, investiga, crea, inventa, produce, vende, impone, define, y a quien hay que torturarlo para que respeten las leyes, los derechos humanos. En cambio el 90% restante produce con maquinaria, se desplaza con vehículos, se comunica con teléfonos, se cura con medicina y se mata con armas, que inventaron lo del primero. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene ciencia. Y esto se llama analfabetismo científico. Así como el analfabetismo común consiste en ser incapaz de interpretar qué dice algo, un texto escrito, el analfabetismo científico es la incapacidad de interpretar la realidad con base en la ciencia moderna. Y no crean ustedes que en el primer mundo el 10% sí interpreta la realidad de manera científica. Entonces vamos a pasar a otras cositas. Entonces, da la casualidad que ya en el mundo no queda nada prácticamente de envergadura que se pueda hacer sin ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Todos los mexicanos usan teléfono celular, pero yo no he visto ninguno inventado por los mexicanos. La Volkswagen, por ejemplo, el Volkswagen Beetle, la cucarachita, acá es el país donde más se vendieron, pero no hay un botón, un tornillo que pueda decir, lo inventaron en México. Y el día que salió un nuevo modelo también lo produjeron los alemanes, ¿no es cierto? Pero es más grave de lo que pasa. Pero entonces el primer drama del analfabetismo científico es carecer de ciencia en pleno siglo XXI, donde la salud pública, la comunicación, todo depende directa o indirectamente de la ciencia. Entonces, esto es lo que pasa. Ya me voy a referir a ello. Por ejemplo, el primer mundo, cuando se dio cuenta de eso, bloqueó que el conocimiento científico filtrara para acá. Entonces, le dicen a sus compañías, empresas y demás, que lo necesario como para que les manden cacao, minerales, café o petróleo, pero hay agentes del analfabetismo científico. O sea, uno puede ser analfabeta científico básicamente por dos razones: porque no desarrolló la ciencia, de hecho, que sepamos, lo desarrolló solamente la cultura, la civilización occidental. Después Japón no es civilización occidental, pero la copiaron, la editaron y fueron muy adelante. Pero vamos a ver cuáles son los agentes que nos mantienen en el analfabetismo científico. El primero es el clero, después los intelectuales, el empresariado, entre comillas, vamos a ver por qué las comillas, y los investigadores, no necesariamente los científicos, los divulgadores, los funcionarios de la ciencia y los sirenautas. O sea, ahora me voy a referir, no tengo tiempo de analizar cada uno de ellos, pero les voy a dar ejemplos para que capten un poquito qué es lo que me estoy refiriendo. El segundo drama del analfabetismo científico es que el analfabeta científico no puede advertir que le falta ciencia. O sea, la ciencia es invisible para el analfabeta científico. Jean Piaget decía que uno no sabe lo que ve lo que sabe. Por ejemplo, si yo le pongo acá 100 ecuaciones y le digo ¿cuál es la ecuación de Schrödinger? Solo aquellos que conozcan la ecuación de Schrödinger decían aquella que está allá, ¿no es cierto? O cuando algún muchacho viene y se me mete en la oficina y me dice, mira, fíjate, me muestra acá un, qué sé yo, un Western Lot,
lleno de rayas y cosas, y dice, fíjate, bueno, le digo, perdón, ¿qué es esto? Y dice, hice tal experimento, entonces le puse esto, y después me digo así, ahora que entiendo, sí, ahora que sé, veo. Pero antes me podía haber dejado con el sol de pelota ahí todo el día, que no